Ok, gente, llegamos al último video del impuesto a las ganancias y al último video de legislación tributaria. En este año, que nos vamos a acordar hasta el último de nuestros días, ¿o no? Bien. En este último video nos queda por ver temitas sencillos, como para darle un cierre, ¿sí?, a este que resultó ser el impuesto más complejo, sobre el cual no trabajamos en actividades y que por lo tanto no vamos a hacer ejercitación práctica, sino solo teoría. Pero de todas maneras ustedes sí tienen que saber algunas cosas que son prácticas porque las deben saber, ¿sí? Como para cerrar el tema liquidación o el esquema de liquidación, esto es lo que vimos en el video pasado, no lo vamos a repetir, ¿sí? Obviamente, teníamos el esquema de liquidación, donde calculábamos las rentas de las diferentes categorías, después restábamos las deducciones generales, los quebrantos de años anteriores y las deducciones personales para llegar a la renta neta del contribuyente, que no es otra cosa que la base imponible, la cual va a ser sometida ¿a qué? A la alícuota o la tasa, ¿correcto? Y aquí es donde tenemos que entender una cosita. Este cuadro que nosotros tenemos acá es el esquema de liquidación para personas físicas, ¿sí? Para sociedades de capital, recuerden que no se necesita ningún esquema, porque una sociedad de capital, ¿sí?, una sociedad anónima, por ejemplo, presenta un balance, ¿sí? Y en ese balance determina a través de ese balance el resultado, es decir, ganancia o pérdida, ¿sí?, del balance que surge el resultado impositivo, o sea, la base imponible, el resultado impositivo. Y ese resultado impositivo se le aplica el 35%, el 35%, y de ese 35% aplicado surge, ¿qué cosa? El impuesto a pagar. Bien, o sea que es muy sencillo. Hay un balance que hace una empresa, una sociedad anónima, y este es el esquemita, ¿sí? Del balance surge el resultado, se le aplica la alícuota que para sociedades de capital es del 35% y obtengo el impuesto a pagar. Por lo tanto, acá vemos que en las sociedades de capital el impuesto es proporcional porque la alícuota es igual para todos. Ahora bien, en personas físicas no es así. En personas físicas nosotros tenemos que hacer todo este cálculo para llegar a este valor. Y una vez que llegamos a este valor, tenemos que aplicar, recuerden que acá el impuesto es progresivo, tenemos que aplicar una tabla, ¿sí? Esa tabla, la vamos a ver ahora, del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es esta. Chachan, ahí está. A ver si la podemos agrandar un toque porque ahí va, ahí está, miren. Bien, esta tabla parece hecha por alguien que nos odia, ¿sí? Pero en realidad, cuando la aprenden a usar no es tan difícil. Fíjense que las dos primeras columnas, ¿sí?, me habla del resultado o la ganancia. Recuerden que esta tabla se aplica solo para personas físicas. Bien, fundamental. Cuando nosotros a través del esquema anterior obtenemos la base imponible, nos vamos a estas dos primeras columnas y nos tenemos que ubicar en un tramo entre 0 y 47.669,16, entre 47.669,16 y 95.338,32 y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que ubicar o acá según el resultado que nos dé. Una vez que aplicamos o que nos ubicamos en el tramo que nos corresponde, vamos a la siguiente columna donde dice un monto fijo a pagar. Si estoy acá, voy a pagar 2.383,46. ¿Sí? ¿Eso solo? No.
más, seguimos con la siguiente columna, el porcentaje, es decir, 9%, sobre el excedente de la primer parte del tramo, o sea, 47.669,16. O sea, a ver, hagamos un ejemplo. A ver si puedo agrandar la letra y escribirlo acá abajo. Vamos a suponer que nosotros nos da una base imponible de 140.000 pesos, ¿sí? De acuerdo a esta tabla, con una base de 140.000 pesos yo me ubico acá, ¿correcto? Entre 100, no, error, error, error. Borramos esta flecha. No era tan difícil, ¿no? Me ubico acá. Entre 95, ahí, y 143. Es decir, que si la base imponible me da 140, yo estoy entre medio de estas dos cifras. Este va a ser mi campo de acción. Este va a ser mi tramo. Acá y acá. Bien. Entonces, ahora sí. Yo agarro y pongo 140, que es lo que me dio. A ver si puedo escribirlo acá. 140. Bien. Ese es el tramo o la base imponible. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? ¿Cómo la calculo yo? Bien. Este contribuyente va a pagar un fijo de 6.663,68 más el 12% de lo que exceda de 95.338. O sea que la fórmula va a ser la siguiente. ¿Sí? La fórmula va a ser la siguiente. Ahí me dice, va a pagar pesos 6.673,68, ¿correcto? Más, abro paréntesis, y el más no apareció. ¿Dónde está el más? Ahí está, más, abro paréntesis, el 12%, ¿sí? De lo que exceda de 95.338. O sea que yo acá tengo que agarrar y poner 140.000, que es lo que me dio, menos 95.338 con 32, ¿correcto? Todo eso por 0,12, ¿sí? Y poner otro doble paréntesis ahí y paréntesis ahí. O sea, dejemos en paz esta fórmula, ¿sí? Fíjense, yo acá estoy calculando el 12% de lo que exceda de 95.338, ¿sí? Que es lo que me dice la fórmula. Y a todo lo que me dio ahí le sumo 6.000 en un monto fijo. Todos estos valores son fijos. Y le sumo 6.673,68. Todos estos valores son fijos que surgen de la tabla. Es decir que, resumiendo, el cálculo del impuesto a las ganancias se hace primero a través de un monto fijo que está en esta columna, ¿sí? Y después una alícuota que se calcula sobre un excedente. ¿Bien? No importa cuánto da acá abajo, ¿no? Calcúlenlo si quieren. Está todo inventado. ¿Está? Un monto fijo, ¿sí? Que se suma a una alícuota que se calcula sobre un excedente, ¿sí? La alícuota va creciendo, fíjense, hasta llegar del 5 al 35 en función a medida que sube la base imponible, que está en esta columna. Por lo tanto, estamos en presencia de un clásico impuesto progresivo, donde el que más gana, más paga. No solo más paga, más alícuota tiene, más alícuota sufre, más alícuota sacrifica. Entonces,
el que gana más de 1.000.000 de pesos tiene que pagar un fijo bastante alto más el 35% del excedente. El que gana menos de 47 paga 0 de fijo más una alícuota que es un 5% sobre el excedente de 0, o sea, sobre el excedente del primer tramo. Entonces, fíjense que acá el sacrificio es parejo. El que más gana, más sufre, digámoslo así, más paga. Esa es la fórmula de cálculo del impuesto a las ganancias, que quizás, se los confieso ahora, el año que viene, cuando estemos en financiera, hagamos ejercicio de esto. En la otra materia me refiero. Ahora no podemos porque no nos da el tiempo, pero tenemos un año de ventaja, ¿sí? Así se calcula el impuesto a las ganancias para personas físicas. No así para las jurídicas, que como ya vimos surge del balance y tiene un 35% fijo para todo el mundo. ¿Bien? Bien. Ahora, otros conceptos a tener en cuenta. ¿Cuándo y cómo se paga el impuesto a las ganancias? Y con esto terminamos. Ya determinamos la base imponible, tenemos la alícuota, calculamos el impuesto a pagar. Bien. Todo impuesto, tiene, en cierta forma, a ver si podemos agrandar la letra, tiene lo que se llama el periodo fiscal de liquidación, ¿sí? Que en el caso de el IVA era mensual, ¿se acuerdan? Bueno, en el caso de ganancias es anual, ¿correcto? Anual, en rojo y más grande. Bien, anual. El impuesto a las ganancias se paga en forma anual. Perdón, se liquida en forma anual, no confundamos, ¿sí? ¿Y de qué manera se calcula este año? Ustedes dirán, ¿cómo? ¿El año es uno solo? No, creo que algo vimos de esto. Nosotros tenemos que, y acá vamos a usar las flechitas, ¿sí? Dependiendo también de quién estamos hablando. Si estamos hablando de personas físicas, utilizamos o coincide con el año calendario, que el año calendario va de 1 de enero, bien, no encuentro la barra, bueno, no importa, 1 de enero, se me fue y se me complicó, al 31 de diciembre. Esto hay que ubicarlo acá, ahí. Personas físicas, año calendario, 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, el año que me figura en el almanaque, ¿correcto? Ahora bien, personas jurídicas, quedó más gruesa, no importa. Es el último video, sepan disculpar. Personas jurídicas, ¿sí? Coincide con, estoy tratando de hacer lo mismo que antes, año comercial, ¿sí? Que implica 12 meses a partir del cierre del balance anterior. Se me fue la tecla. ¿Qué significa esto? En las personas físicas lo tienen claro, año calendario, 1 al 31, el año del almanaque. En las personas jurídicas no es tan así. Las personas jurídicas tienen un cierre de balance y un inicio de balance. Y ese cierre de balance e inicio de balance, mientras dure 12 meses, a la FIP no le interesa. Es decir, vos podés tranquilamente iniciar tu ejercicio comercial el 1 de julio y lo vas a terminar el 30 del 6 del año siguiente. ¿Correcto? Por lo tanto, acá tenés un año, ¿o no? Bueno, el periodo fiscal de liquidación de esta empresa va a ser del 1 del 7 al 30 del 6. ¿Se entiende? Eso se llama el año comercial
o año aniversario se le dice también. En cambio, las personas físicas, como no presentan balance, el año calendario, ¿sí? Y eso para entender las diferencias. Fíjense que a lo largo de todo el impuesto estuvimos haciendo diferencias entre personas físicas y personas jurídicas. Bueno, seguimos con eso. Sigue habiendo siempre diferencias entre personas físicas o humanas, como se les dice normalmente. Ahora, como se cambió, últimamente se le dice personas humanas y personas jurídicas. Bien, ¿y cómo se paga el impuesto a las ganancias? ¿Sí? Se paga a través de, vamos a seguir escribiendo acá abajo y es más grande, acá. Se paga a través de lo que se llaman anticipos, porque se suele pagar el impuesto que te dio en la liquidación a cuenta del año que viene, ¿sí? Y acá también tenemos diferencias. Es decir, una cosa es personas físicas y otras son personas jurídicas. Entonces hagamos otra vez la flechita. ¿Cómo paga el impuesto en cuanto a plazos y demás las personas físicas? ¿Sí? Personas físicas. Las personas físicas van a pagar... ¿Por qué se me va? Ahí está. Las personas físicas van a pagar... Ahí está. 5 anticipos, o si le quieren llamar cuotas, del, obviamente, 20% cada una del total que dio a pagar. ¿Correcto? 20% por 5 me da el 100%. Es decir, que yo determino el impuesto en el caso de personas físicas y voy a pagar 5 cuotas o 5 anticipos que por lo general, seguimos acá, vencen en los meses de, es decir, la declaración jurada, que así se abrevia, por lo general vence en mayo. Esto puede cambiar, ¿sí? Y los anticipos vencen en junio, agosto, octubre. Vamos a hacerlo así para que entre todo. Junio, agosto, octubre, diciembre y febrero del siguiente año, ¿sí? Es decir, que en el caso de personas físicas, ustedes pagan 5 cuotas del 20% cada una. La declaración jurada, es decir, todo el cálculo que acabamos de aprender, vence en mayo del año siguiente, obviamente. No conocemos el futuro. La del 2019 vencerá en mayo del 2020, ya pasó, y pagaremos una cuota en junio, otra en agosto, otra en octubre, otra en diciembre, otra en febrero. Esto es normalmente. A veces la AFIP saca resoluciones cambiando estas fechas. Cuando los sistemas no funcionan, te dicen, bueno, la declaración jurada me la podés presentar un mes más, junio, qué sé yo, y corre todos los anticipos. Bueno, es parte de la desprolijidad, ¿sí? Pero normalmente estas son las fechas. Y les recuerdo que existe una multa por no presentar la declaración jurada y una multa, obviamente, más intereses por no pagar el impuesto. Es decir, la no presentación de la declaración jurada de cualquier impuesto implica una infracción en sí misma, aunque después, independientemente del pago, ¿se entiende? Si vos presentás la declaración jurada y no lo pagás porque no tenés plata, bueno, al menos cumpliste con una importante responsabilidad que implica exteriorizar el impuesto, declararlo. El pago es otra historia, que también tiene sanciones si no lo pagas, obviamente. En cambio, las personas físicas, perdón, estamos hablando de personas jurídicas, acá, las personas jurídicas, ¿cómo funciona? Ellos pagan 11 anticipos, ¿sí? Mensuales, 11 anticipos mensuales del 9%. 9 por 11, 99. El último suele ser el que termina de pagar
de cancelar la deuda, ¿sí? 11 anticipos mensuales. Y en cuanto a los vencimientos, lo vamos a poner aparte. En cuanto a los vencimientos, en el caso de personas jurídicas, deben presentar la declaración. Recuerden que no es año calendario acá, depende el cierre de balance. Por lo tanto, la declaración jurada debe presentarse al quinto mes, ¿sí?, después del cierre, ¿correcto? Y el primer anticipo, o la primera cuota, obviamente, a partir del sexto mes, o sea, el mes siguiente, ¿sí? Fíjense que tiene sentido. Las personas físicas, mayo. Las personas jurídicas, quinto mes. ¿Cuál es el quinto mes? ¿Cuál es el quinto mes después de diciembre? Mayo. O sea que en el fondo es lo mismo. ¿Se entiende? Esto en cuanto a la última parte del impuesto, es decir, el periodo de liquidación y la forma de pago. Con esto damos por finalizado el impuesto a las ganancias y el último video de la materia de legislación tributaria, ¿sí? Así que nos vemos en alguna otra ocasión. Chao.